porque es una constante. Y más allá que hablar del COVID, tenemos que hablar de lo que los medios tradicionales pues no quieren que se hable, ¿no? Tenemos que hablar justamente de estos juegos editoriales en los que lamentablemente tenemos medios de comunicación que en vez de informar con responsabilidad abusan de los títulos tendenciosos para sus notas con tal de generar views. Y ahí voy a empezar diciéndoles una cosa. Uno, yo entiendo perfectamente que hoy pues todos estamos en una dinámica de llamar la atención, ¿no? Vivimos en las redes sociales y al final estamos como a la expectativa de ser el que genera más atención, el que les genera más ganas de ver, ¿no? Me queda perfectamente claro, todos lo hacemos y más en una dinámica de redes sociales. Pero al menos buscamos, o al menos yo, ¿no? Personalmente, como directora de Domexico News, busco que sí podamos estirar la cuerda para llamar su atención, pero sin llegar a desinformar, sin llegar a tergiversar la noticia, sin llegar a jugar con el contenido, pues. Yo no los voy a engañar, ¿no? Sí van a ver quizás contenidos o títulos que podrían parecer, pues, escandalosos, si los quieren ver, o poco convencionales, comparándolos con la prensa tradicional, pero no vamos a ver fake news, no vamos a ver un título que tergiverse y saque de contexto la noticia, porque de hecho es justamente lo que buscamos combatir. Que puedo estar de acuerdo o no, eso es independiente de cada quien, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Pero el día de hoy, el Financiero saca una nota diciendo que México había superado, ¿no? Que aparte pone una última hora el Financiero. México rompe récord de muertes diarias registradas por COVID con 2.789 y 28.115 casos confirmados. Hace esta suma, ¿no? Que es lo más que hemos llegado a romper el récord y demás. Me encanta aparte cuando dicen rompimos el récord, porque como si no pudiéramos llegar a más, o sea, como si estuviéramos en una pandemia que en vez de matar gente o en vez de contagiar gente, curar. No, suena hasta raro cuando uno piensa, cada día hay un incremento, cada día va creciendo, o sea, conforme vamos pasando sabemos que va a haber más casos y más casos y más casos y más casos. Entonces, si somos realmente objetivos, todos los días estamos rompiendo el récord anterior, todos los días estamos rompiendo el récord, estamos superando la cifra anterior. Y de hecho, es algo que pasa en todos los países, ¿no? Porque no creo que hoy tengamos una cantidad, una cifra de fallecidos y una cifra de contagiados de COVID y que al otro día empecemos a tener casos revividos. No ocurre en la vida normal, pero vamos a explicar la parte técnica. Hay efectivamente, la Secretaría de Salud sumó más de 28,000 casos y 2,000 muertes de COVID, pero la pregunta que hay que hacerse es si efectivamente estos son los registros de las últimas 24 horas. En este programa creo que lo hemos explicado como que unas 3 veces, 4 veces más. Los registros no son diarios. Ese es un gran problema. Para empezar, los registros vienen con un retraso. O sea, si nosotros lo entendimos, no creo que esté tan complicado que un editor del Financiero lo entienda, ¿no? No creo que no está tan descabellado. No, si ustedes, y vuelvo a la pregunta que les hemos hecho como 500 veces, al ejercicio que hemos hecho como 500 veces en este programa. ¿Qué tanto grado de estudio se debe de necesitar para entender que en México no se lleva un registro diario de los casos y de las muertes de COVID? Creo que no necesitas mayor estudio, porque aparte tampoco es una situación que ocurra solamente en México, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de, creo que es Reino Unido, en donde literalmente se acabaron el Excel. Yo pensaba que Excel era infinito, ya saben que Excel tenía N cantidad de registros, o sea, que Excel tenía una cantidad de registros infinitos. Bueno, en Reino Unido se acabaron Excel, ya no tienen espacio para registrar más casos, porque ya no hay más, ¿no? Ya no pueden. Se acabaron la página de Excel, se acabaron la plataforma, ya no tienen más pestañas, ya no da para más la plataforma de Excel. Pero eso creo que no fue noticia para muchos. Nosotros, claro que en The Mexico News lo sacamos, pero no fue noticia. Y acá se les hace raro que México de un día para otro tenga más casos. Aparte, ojo, normalmente estábamos acostumbrados a que en fines de semana se reducía, ¿no? Estábamos acostumbrados a que por ahí de fines de semana se reducía,
pero llegaba lunes, martes y empezaba a subir el pico. ¿Por qué? Porque es cuando terminan de actualizar las cifras de la semana pasada. No sé cuántas veces lo hemos explicado. Y aparte, esto es algo que le adjudican al gobierno federal. Y cuando hablamos de registros, los responsables de los registros son pues, los ayuntamientos, si somos más prácticos, los hospitales que hay en cada localidad, que algunos pertenecen al sistema de salud federal y otros no, pero cada hospital lleva su registro. Y si también hemos dicho algo, es que la prioridad de un doctor debe de ser salvar vidas y luego registrar. Así que si somos congruentes con ese pensamiento, pues quizás no suene tan descabellado, porque para el financiero sí le suena muy descabellado, el que hoy tengamos un registro y que mañana pueda crecer exponencialmente porque la persona que va a hacer o que va a capturar se va a sentar unas horas a capturar lo que no ha capturado en 3 o 4 días. Esa es la parte que quizás muchos no logran entender, ¿no? No logran de verdad determinar, pues. Voy a citar lo que dice Gatell y después voy a poner un video, porque pues, hay que poner un video. Si esto se ve fuera de contexto, no me sorprendería que dijeran que en un solo día hay 25,000 casos. Lo mismo ocurre para las defunciones. Se incorporaron entre ayer y hoy 2,789 defunciones. No son muertes por COVID que ocurrieron de ayer domingo para hoy lunes, sino que incluye clasificaciones por dictaminación y asociación epidemiológica de varias semanas atrás. ¿No? José Luis Salomía también lo explica. Dice que no es en las últimas 24 horas y que desde el inicio de la pandemia se habló de que no era un registro que se tuviera de forma en tiempo real. O sea, hay 15 días, de hecho, hay un margen de 15 días, 14, 15 días en el que se van registrando los casos. ¿Por qué 15 a 14 días? Porque también es el tiempo en el que el virus vive, nace, crece, evoluciona, se desarrolla, genera, lleva al hospital, la saca y demás. Entonces empieza, por supuesto que empieza esta curva y son 15 días. Se ha dicho como N cantidad de veces, pero aparentemente a nadie se le ocurrió que esto es algo que podía pasar. A nadie se le ocurrió. Y acá me encanta porque, o sea, yo entiendo que dice Alex Cruz que ustedes lo entienden. Yo sé que ustedes lo entienden. Yo sé que al menos las personas que nos están viendo en este canal lo están entendiendo. Pero las personas que leen El Financiero, las personas que se llegaron a quedar a dormir hoy en el turno de hoy en el plantón del Frena, las personas que hoy se siguen quejando del manejo de la pandemia, que son varias, no lo entienden, no lo logran de entender. Y me extraña, como bien dice el producer, del financiero, porque pues el financiero es especialista en cifras. Si algo puede presumir el financiero es estadística, de cifras, y no lo está haciendo. ¿Y por qué les doy tanta vuelta? Porque en realidad el tema no es solamente explicar y ser responsables con la información, el manejo de este contexto epidemiológico en México, sino también exhibir cómo es que los medios que son especialistas en cifras, de lo que menos parecen saber es de cifras. Ese es el punto de esta nota. De lo que menos parecen saber son de cifras. Y eso sigue generando una desinformación. No es, y lo he dicho, no es que me preocupe que esta información llegue a un medio internacional, porque al final los que merecen esta información o los que deben estar informados no se van a ir a informar con el financiero, sino que muchos ya lo hacen a través de las redes sociales o directo de la fuente de las conferencias de prensa, porque ya han visto cómo se ha tergiversado la información. Pero sí me preocupa que lamentablemente se siga desinformando con toda la intención de hacerlo. Creo que y no creo que estarme equivocando, ¿verdad, señor productor? Creo que estamos hablando de una cosa
que es completa con toda la reverenda y soberana intención, más cuando eres un medio especializado en cifras. Si fueras un medio especializado en espectáculos, dices, bueno, va, ¿no? De eso vendes, del espectáculo, del show. Pero en realidad estamos hablando que están vendiendo de cifras. Ellos venden de analizar cifras, de entender cifras y entonces explicarlas y entregarla a una audiencia. Y en este caso lo que no están haciendo es justamente eso, siendo fieles con su chamba. Así que, dicho esto, voy a poner el telocico, porque el telocico que le metió Gatell, no solo al Financiero, sino a todos los medios de comunicación que no son responsables con el periodismo que manejan, que no son responsables con la información, que sacan de contexto, que no explican y que se les olvida el meollo del asunto, que se les olvida lo que es importante, que distorsionan la información con tal de generar views, generar dinero, o con tal simplemente de desinformar porque el editor hoy se le hinchó el izquierdo y dijo voy a desinformar porque pues digo yo. No sé, a estas alturas creo que todo es posible. Pero vean y escuchen la respuesta, ya no tan, sigue siendo elegante, respuesta elegante de Gatell, pero ya más enérgico, porque yo creo que a estas alturas, después de 200 conferencias de prensa en México, ya es un poquito hartante el estar explicando otra vez lo que dijo desde el día 3, 4 de la pandemia. Escuchen. No resisto la tentación de decirlo. Acabo de comentar sobre lo que puede ocurrir cuando hay una prensa que no es profesional, que no busca información, que no identifica las fuentes originales de datos. Aquí veo en Twitter, perdón, lo tengo que decir en tiempo real porque lo acabo de encontrar, hay un periódico que se llama El Financiero, ¿no es cierto?, en México. El Financiero pone en un mensaje de tweet hace 11 minutos, 12, casi 13, última hora, México rompe récord de muertes diarias registradas por COVID-19 con 2.789 y de casos confirmados 28.115. Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más, le avise al editor del Financiero que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional, que tiene una función social que cumplir, que estamos en medio de una epidemia, una pandemia. Y cada pieza de información no verificada, no documentada, no rigurosamente analizada, contribuye a la desinformación, que este es el fenómeno de la infodemia, a la que nos hemos referido muchas veces cuando nos ha acompañado aquí el maestro Genaro Villamil. La infodemia hace daño, intoxica, contamina, confunde, distorsiona, perjudica a la población. Entonces, el Financiero hoy tiene a bien dar información en tiempo real de algo que no ha verificado, que no ha entendido y que no está dispuesto a entender. O espero que sí se trate de un error y en el próximo minuto desaparezca este tweet. Y este tipo de mensajes enseguida precipitan reacciones también de desinformación, como la que pone un tuitero de nombre Osvaldo Ríos, que dice con respecto a esa nota, y H.L. Gatell se sigue riendo de los muertos. Es una evidente ganas de distorsionar la información, de generar encono, de canalizar el odio que se siente hacia ciertas políticas públicas, a cierta realidad que quizá no es cómoda para las personas que han visto sus intereses afectados por las políticas de este gobierno, que busca una mayor justicia social y una mayor equidad. Por favor, un poquito de conciencia, un poquito de responsabilidad social. Analícenlo, analícenlo. Ojalá se persuadan de tener un poquito de generosidad. Gracias. Natalia Vitela, de Grupo Reforma. Ojalá se responsabilicen. Tiene toda la razón. Vamos a empezar por ahí. Tiene toda la boca llena y atascada de razón, diría mi querido Rafael Herrera, al que le mando un abrazo y un saludo muy fraterno. Porque sí, creo que a los medios todavía nos hace falta entender de qué va la responsabilidad de la prensa. Curioso.